Jeremías capítulo 26. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor al principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Esto dice el Señor: Ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Señor y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judá a adorar. Dales mi mensaje completo sin que falte una sola palabra. Quizás te escuchen y se aparten de sus malos caminos. Entonces cambiaré de parecer acerca del desastre que estoy por derramar sobre ellos a causa de sus pecados. Diles, esto dice el Señor: si ustedes no escuchan ni obedecen la palabra que les he dado, ni tampoco escuchan a mis siervos los profetas, porque los envié una y otra vez para advertirles, pero ustedes se rehusaron a escucharlos. Entonces destruiré este templo, así como destruí a Silo, el lugar donde estaba el tabernáculo, y haré que Jerusalén se convierta en un objeto de maldición en cada nación de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo escucharon a Jeremías mientras hablaba frente al templo del Señor. Pero cuando Jeremías terminó su mensaje, habiendo dicho todo lo que el Señor le ordenó que dijera, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo que estaba junto al templo lo atacaron en masa. «Mátenlo», gritaban. «¿Qué derecho tienes de profetizar en el nombre del Señor que este templo será destruido como lo fue Silo? ¿Qué quieres decir cuando afirmas que Jerusalén será destruida y dejada sin habitantes?» Así que todo el pueblo lo amenazaba mientras él estaba frente al templo. Cuando los funcionarios de Judá oyeron lo que pasaba, corrieron del palacio a sentarse a juzgar junto a la puerta nueva del templo. Los sacerdotes y los profetas presentaron sus acusaciones a los funcionarios y al pueblo. «Este hombre debe morir», dijeron. «Ustedes han escuchado con sus propios oídos lo traidor que es, porque ha profetizado contra esta ciudad». Entonces Jeremías habló en su propia defensa a los funcionarios y al pueblo. «El Señor me envió para profetizar contra este templo y contra esta ciudad», dijo el Señor. «Me dio cada palabra que he hablado. Pero si ustedes dejan de pecar y comienzan a obedecer al Señor, su Dios, Él cambiará de parecer acerca del desastre que anunció contra ustedes. En cuanto a mí, estoy en sus manos. Hagan conmigo lo mejor que parezca. Pero si me matan, tengan por seguro que estarán matando a un inocente. La responsabilidad por semejante acción caerá sobre ustedes, sobre esta ciudad y sobre cada persona que vive en ella, pues totalmente es cierto que el Señor me envió a decir cada palabra que ustedes han oído». Así que los funcionarios y el pueblo le dijeron a los sacerdotes y a los profetas: «Este hombre no merece la pena de muerte, porque nos ha hablado en el nombre del Señor nuestro Dios». Entonces algunos de los sabios ancianos se pusieron de pie y hablaron a todo el pueblo reunido en ese lugar. Dijeron: «Recuerden cuando Miqueas de Moreset profetizaba durante el reinado de Ezequías de Judá. Él le dijo al pueblo de Judá: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: el monte Sión quedará arado como un campo abierto, Jerusalén será reducido a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo». ¿Acaso el rey Ezequías y el pueblo lo mataron por lo que dijo? No, se apartaron de sus pecados y adoraron al Señor. Le suplicaron misericordia. Entonces el Señor cambió de parecer acerca del terrible desastre que había declarado contra ellos. Así que estamos a punto de perjudicarnos a nosotros mismos. En ese tiempo Urías, hijo de Semanías, de Kiriat Jearim, también profetizaba en el nombre del Señor y predijo el mismo terrible desastre contra la ciudad y la nación, igual que Jeremías. Cuando el rey Joacín, junto a los oficiales militares y a los demás funcionarios, escucharon lo que dijo el rey, envió a alguien para matarlo. Sin embargo, Urías se enteró del plan y escapó a Egipto, aterrorizado. Entonces el rey Joacín envió a Elnatán, hijo de Acbor, a Egipto, junto con algunos otros hombres, para que capturaran a Urías. Lo tomaron prisionero y lo trajeron de regreso al rey Joacín. Así que el rey mató a Urías a espada y mandó
que lo enterraran en una fosa común. No obstante, Ahikam, hijo de Safán, respaldó a Jeremías y persuadió al tribunal de no entregarlo a la multitud para que lo matara. Jeremías capítulo 27. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor a principios del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Esto me dijo el Señor: hazte un yugo y átatelo al cuello con correas de cuero. Luego envía un mensaje a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón, a través de sus embajadores, que han llegado a visitar al rey de Sedequías en Jerusalén. Dales este mensaje para sus amos. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. Estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera. Ahora entregaré estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien es mi siervo. He puesto todo bajo su control, aun los animales salvajes. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto hasta que se acabe el tiempo de ellos. Entonces muchas naciones y grandes reyes conquistarán y dominarán a Babilonia. Así que ustedes deben someterse al rey de Babilonia y servirle. Pongan su cuello bajo el yugo de Babilonia. Castigaré a toda nación que rehúse ser su esclava, dice el Señor. Enviaré guerra, hambre y enfermedad sobre esa nación hasta que Babilonia la conquiste. No les hagan caso a sus falsos profetas, adivinos, intérpretes de sueños, los médiums y hechiceros que dicen: el rey de Babilonia no los conquistará. Todos son mentirosos y sus mentiras solo servirán para que ustedes sean expulsados de su propia tierra. Yo los expulsaré y los enviaré a morir lejos, pero al pueblo de toda nación que se someta al rey de Babilonia se le permitirá permanecer en su propio país para cultivar la tierra como siempre. Yo, el Señor, he hablado. Después repetí el mismo mensaje al rey de Sedequías de Judá: si deseas vivir, sométete al yugo del rey de Babilonia y a su pueblo. ¿Por qué insistes en morir tú y tu pueblo? ¿Por qué habrán de escoger la guerra, el hambre y la enfermedad que el Señor traerá contra toda nación que se niega a someterse al rey de Babilonia? No les hagan caso a los falsos profetas que les siguen diciendo: el rey de Babilonia no los conquistará. Son mentirosos. Esto dice el Señor: yo no envié a estos profetas. Les dicen mentiras en mi nombre, así que yo los expulsaré de esta tierra. Todos ustedes morirán junto con todos estos profetas. Entonces me dirigí a los sacerdotes y al pueblo y les dije: esto dice el Señor: no escuchen a sus profetas que les aseguran que los artículos de oro que fueron sacados de mi templo pronto serán devueltos a Babilonia. Es pura mentira. No los escuchen. Ríndanse al rey de Babilonia y vivirán. ¿Por qué ha de ser destruida toda esta ciudad? Si realmente son profetas y proclaman los mensajes del Señor, que oren al Señor de los ejércitos celestiales, que supliquen que los objetos que aún quedan en el templo del Señor, en el palacio real y en los palacios de Jerusalén, no sean llevados a Babilonia. Pues el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado acerca de las columnas que están al frente del templo, del enorme tazón de bronce llamado el mar, de las carretas para llevar agua y de los demás objetos ceremoniales. El rey Nabucodonosor de Babilonia los dejó aquí cuando desterró a Babilonia de Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con los demás nobles de Judá y de Jerusalén. Sí, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, acerca de los objetos preciosos que todavía permanecen en el templo, en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. Todos serán llevados a Babilonia y permanecerán allí hasta que yo envíe por ellos, dice el Señor. Entonces los traeré de regreso a Jerusalén. Jeremías capítulo 28. Un día a fines del verano del mismo año, el cuarto año del reinado de Sedequías, rey de Judá,
Ananías, hijo de Azur, un profeta de Gabaón, se dirigió a mí públicamente en el templo mientras los sacerdotes y el pueblo escuchaban. Dijo: Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años traeré de regreso todos los tesoros del templo que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. También traeré de regreso a Joacim, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los demás cautivos que fueron llevados a Babilonia. Tengan por seguro que romperé el yugo que el rey de Babilonia ha puesto sobre sus cuellos. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías le respondió a Ananías mientras estaban delante de los sacerdotes y de la gente presente en el templo. Le dijo: Amén, que tus profecías se vuelvan realidad. Espero que el Señor haga todo lo que tú dices. Espero que traiga de regreso los tesoros de este templo y a todos los cautivos. Pero ahora presta atención a las palabras solemnes que te hablo en presencia de todas estas personas. Los profetas antiguos que nos predecieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre la llegada de guerra, desastre y enfermedad. Así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando sus predicciones se cumplan, podremos saber que el Señor lo ha enviado. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo hizo pedazos. Y Ananías dijo nuevamente a la multitud que se había reunido: Esto dice el Señor: así como este yugo ha sido roto, dentro de 2 años romperé el yugo de opresión de todas las naciones, ahora sometidas al rey Nabucodonosor de Babilonia. Después de eso, Jeremías se fue de la zona del templo. Poco tiempo después de la confrontación con Ananías, el Señor le dio a Jeremías este mensaje: Ve y dile a Ananías: esto dice el Señor: tú has quebrado un yugo de madera, pero lo has reemplazado con un yugo de hierro. El Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice: he puesto un yugo de hierro en el cuello de todas estas naciones, y las he sometido a la esclavitud del rey Nabucodonosor de Babilonia. He puesto todo bajo su control, incluso los animales salvajes. Entonces el profeta Jeremías le dijo a Ananías: escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. Por lo tanto, esto dice el Señor: debes morir. Tu vida terminará este mismo año porque te rebelaste contra el Señor. 2 meses después murió el profeta Ananías.